Hola primero, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo contenta de poder estar presente, entre comillas, de esta manera. Quería grabarles este video porque hoy quería leerles, ¿sí? Leerles un mito para que empecemos a transitar esa otra parte de nuestra materia que es la literatura, ¿sí? Voy a leerles entonces un mito que se llama La creación del mundo, es un mito chino y vamos a leer una versión que es de Nicolás Schütz, que quizás ustedes en primaria leyeron algunas cosas de él. Antes de leerlo, les aclaro que ustedes van a tener este PDF que estamos viendo acá atrás, ¿sí? Van a tenerlo adjunto en la tarea y van a poder también leerlo, ¿sí? Pero bueno, yo quería que lo escuchen primero. Les leo entonces. En un principio, el tiempo y el espacio estaban detenidos en un enorme huevo negro. Dentro de aquel huevo originario, que reunía el todo y la nada, también dormía Pangu, el gigante del hacha. 18.000 años duró el sueño pesado del gigante. Cuando despertó, se sintió muy confundido y sofocado. Alrededor suyo no había otra cosa que Wuxi, caos indiferenciado, ser y no ser, tinieblas sin forma ni límites precisos. Pangu se puso de pie, empuñó su hacha y golpeó el huevo con fuerza. La cáscara se astilló en pedazos. Enseguida, aquella nebulosa que formaría el universo empezó a girar y a girar. Pangu separó la materia más clara y ligera de la más pesada y oscura. Con una formó el cielo, con la otra la tierra. Desahogado, de mejor humor, el gigante dedicó toda su energía a separar cielo y tierra, todavía muy cerca uno del otro. Gracias a su esfuerzo, la distancia entre ambos fue creciendo día a día, lentamente pero sin pausa, y Pangu creció con ella. Pasaron otros 18.000 años. Recién entonces las tinieblas se disiparon para siempre y el cielo azul y la tierra firme estuvieron lo suficientemente separados. Cumplida la titánica tarea, el gigante Pangu, exhausto y satisfecho, se recostó, exhaló y murió. Como la muerte engendra vida y la vida engendra muerte, y el mundo está en perpetuo cambio y transformación, ocurrió algo aún más extraordinario. El cuerpo de Pangu, todavía tibio, sufrió una metamorfosis y dio origen al mundo que nos rodea, tal como lo conocemos. De su último suspiro nacieron el viento y las nubes. Su ojo izquierdo se transformó en el sol y el derecho en la luna. Las estrellas que pueblan el cielo nacieron de sus cabellos. Sus brazos, piernas y tronco dieron origen a 5 altísimas montañas, mientras sus venas se convertían en caudalosos ríos y sus tendones en valles y caminos. Cada uno de sus músculos transmutó en tierras y campos fértiles. Las plantas, las flores y los árboles se formaron a partir de su piel y del vello de su cuerpo. De su sudor nacieron la lluvia y el rocío. De sus dientes y huesos surgieron el oro, la plata, el jade y el marfil, y la innumerable riqueza mineral de nuestra tierra. En cuanto a los hombres y mujeres, algunos dicen que nacieron del espíritu y el alma del gigante. Otros afirman que somos descendientes de los piojos que vivían entre sus pelos. En cualquier caso, el universo y los seres que lo habitan existen gracias al gigante Pangu. Y así terminó nuestro mito. Ven aquí debajo cuando lo lean que dice versión inédita de un mito chino, y antes dijimos que esta versión era de Nicolás Schütz. ¿Por qué vamos a hablar de versiones? Porque esta es una de las características del mito, ¿sí? Si ustedes después bajan el PDF, van a encontrar otro mito que después vamos a leer,
de la quimera. Y acá tienen algunas características, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro? ¿Cuáles son las características principales de los mitos? Que son relatos de origen oral, se van pasando de boca en boca. Y son relatos anónimos, no tenemos un autor, un creador, ¿sí? Probablemente son creaciones colectivas, lo pensaron entre muchos, lo fueron armando entre muchos y se iba pasando de boca en boca. Esto lo que posibilita es que haya versiones, muchas versiones diferentes de un mismo relato, de una misma historia. Porque ustedes piensen, yo ahora les leí el mito, ¿no? Ustedes después se lo cuentan a su mamá, por ejemplo. Y su mamá después se lo cuenta a un hermanito. Todas esas versiones van a ser las mismas, siempre van a estar contando exactamente lo mismo que yo les leí. No. Siempre se va a agregar algo, se va a quitar algo porque me olvidé de lo que me contaron. Quizás agrego algo porque me parece que de esa forma va a terminar mejor o es mejor para la historia. Entonces, se mantiene sí un hilo conductor, los personajes por ejemplo, o una situación en particular, pero después se van cambiando las versiones, ¿sí? Esas son una de las características principales que tenemos que tener en cuenta en el mito. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Acá tienen algunas cuestiones como la finalidad, para qué sirven los mitos, el tiempo y el espacio, los personajes y la religión. La religión es muy importante porque son considerados sagrados, ¿sí? Relatos sagrados. Hoy los leemos como literatura, como ficciones, pero ustedes piensan que en la antigüedad eran reales, ¿sí? Se consideraba todo esto que se contaba como algo real y además algo sagrado, ¿sí? Van a aparecer por esto obviamente divinidades, dioses, semidioses, ¿sí? Los personajes podríamos caracterizarlos por ese lado, ¿sí? Siempre va a aparecer algún dios, algún semidios, un héroe, también bestias, animales, ¿sí? Después vamos a ver algunos relatos y vamos a armar un bestiario entre todos, monstruos, siempre seres sobrenaturales, ¿sí? Extraordinarios, que no aparecen en nuestra realidad. ¿Y qué pasa con el tiempo y el espacio? Que también es importante. El tiempo siempre va a ser pasado, pero no es un pasado cercano, ¿sí? Es un pasado muy lejano e impreciso. Generalmente no vamos a tener fechas que aparezcan en los mitos, pero siempre es un tiempo originario, un tiempo muy, muy lejano. El espacio a veces sí lo podemos tener ahí detallado o no. Eso puede ir variando. ¿Y qué pasa con la finalidad? ¿Qué es la finalidad? ¿Para qué sirven los mitos? Bueno, estos relatos creados en la antigüedad sirven para dar explicaciones a interrogantes, a grandes interrogantes del hombre. Y a partir de a qué dan respuesta los vamos a poder clasificar en diferentes tipos de mitos, que es lo que ustedes tienen acá arriba, ¿sí? Esta primer partecita. Dice, por ejemplo, que tenemos los mitos cosmogónicos. ¿Qué explican los mitos cosmogónicos? El origen del universo y de los planetas. El que yo les acabo de leer recién es un mito cosmogónico porque nos está explicando cómo surgió el mundo a partir de Pangu. Pero también nos pueden dar respuesta al origen de los hombres. Entonces ahí van a ser mitos antropogónicos. O también puede dar respuesta a cómo surgieron, cómo nacieron ciertos dioses, y ahí van a ser mitos teogónicos, o cómo nacieron o se fundaron las ciudades, ¿sí? Ciertos lugares. Ahí sí el espacio va a estar bien delimitado. Y los mitos van a ser fundacionales. Nos queda un último tipo de mito que son los mitos heroicos, en los que se van a relatar todas las hazañas, todas las aventuras de los héroes, que después de eso también vamos a estar leyendo. Si bien todas estas características conforman a los mitos, no tienen por qué aparecer todas en un mismo relato, ¿sí? Nosotros el que leímos recién, como dijimos, era un mito cosmogónico porque nos dice cómo surge
el universo, pero también un mito antropogónico, porque al final nos da dos versiones de cómo nacen los hombres, cómo surgieron los hombres, ¿sí? No aparece un héroe, no aparece un dios, pero sí aparece Pangu, que es un gigante, ¿sí? Entonces, puede darse algunas características, pero no es que tienen que aparecer absolutamente todas para que se considere un mito. Bueno, estas serían entonces las características del mito en general, ¿sí? Ustedes en este PDF, ahora les voy a ir mostrando, tienen mucha más información, ¿sí? Porque también tienen leyendas y leyendas urbanas, que es el próximo tema, ¿sí? Por el momento yo lo único que les pido es que nos mantengamos en las primeras hojas de este PDF con el mito que leímos recién y estas características. Después acá tiene un poquito de información sobre la mitología china, ¿sí? Y sobre la mitología griega, porque el otro mito que aparece corresponde a esta cultura, ¿sí? Mi propuesta para esta clase es que ustedes busquen mitos cosmogónicos, pero de otras culturas, ¿sí? Yo lo que les leí es, según la cultura china, cómo creen ellos que se formó el mundo. Pero tenemos un montón de otras versiones. Entonces, ustedes, lo que yo les voy a pedir es que busquen alguna versión de cómo se creó el mundo. Yo ahora les voy a dar algunas opciones, pero tienen un montón. Y que se graben leyendo esa versión, ¿sí? Algo breve. Así como el que les leí yo, no mucho más. Un par de minutitos, nada más. Y así entre todos vamos a poder tener un montón de versiones de la creación del universo, de la creación del mundo en diferentes culturas. Por ejemplo, tienen los mayas, que tienen un libro que es el Popol Vuh, donde cuentan el origen. La mitología griega, como tenemos acá, tienen otra versión. La mitología romana, van a ver que los dioses son un poco parecidos ahí, pero la historia es diferente. Pueden también buscar en la mitología nórdica los vikingos, cómo pensaban ellos que surgió el mundo. Los egipcios también, los celtas, ahí tienen otras posibilidades. Los aztecas también. Puede ser, si venimos para nuestro lado, los mapuches, los tehuelches, y en Argentina también tenemos ahí bastante versiones de la creación del universo. ¿Qué más? Bueno, si vamos a religión, tenemos la versión judeocristiana de la creación, ¿sí? Con la Biblia también. Pueden ustedes buscar y pensar en cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier comunidad, cómo piensa ese grupo que se creó el mundo. Entonces ustedes buscan alguna versión, como les decía, estas opciones que yo les decía o la que ustedes encuentran, y se graban narrando, contando este mito, ¿sí? Y lo mandan luego eso como tarea o lo podemos, si es muy pesado y no lo pueden poner en la tarea, lo pueden también compartir desde el Drive, que ahora después les voy a escribir cómo hacerlo por si tienen alguna duda. Así entre todos conformamos esta nueva actividad, ¿sí? La hacemos entre todos y nos podemos escuchar entre todos. Bueno, primero espero que estén muy bien, les mando muchos besos y espero verlos y escucharlos en sus videos. Buena semana.